Teilín 42, la tercera parte. Como jadea la sierva tras las corrientes de agua, así jadea mi alma en pos de ti, mi Elohim. Siempre hemos escuchado, bueno, al menos en el ámbito evangélico protestante se escucha mucho la frase, hola siervo, hola sierva, pero nadie sabe, en poco sabes qué es lo que significa eso. Algunas Biblias traducen siervo como esclavo, pero es muy importante saber qué es lo que significa un siervo, porque el Eterno hace un símil entre Israel y el siervo del animal. A ver, los siervos es de la familia de los venados, de los alces, de los renos, y hay aproximadamente unas 48 especies. Son herbívoros, o sea que se alimentan de plantas. Son rumiantes, o sea que mastican por segunda vez, devolviendo a la boca el alimento que ya estuvo en el depósito. Vale, cuidado, muy importante a esto. Y en sentido espiritual significa pensar con reflexión y madurez. O sea, estamos hablando de que el ciervo es un animal rumiante, o sea, que mastica por segunda vez, volviendo a la boca el alimento que ya estuvo en el depósito, porque tienen como 2 o 3 estómagos, entonces bajan el alimento y otra vez vuelven y lo alimentan y vuelven y lo mastican y lo mastican y lo mastican. Y eso en sentido espiritual es un creyente que reflexiona con madurez, que tiene discernimiento. De acuerdo con la especie, el peso puede variar entre 30 a 250 kilos, siendo el alce el cervido más grande con un peso de 200 a 700 kilogramos. Es muy grande. Son los únicos mamíferos a los que le crecen astas o cuernos, o cuernas pues, que son formados por hueso y que se renuevan cada año. Generalmente cuando los machos desarrollan estas astas o cuernas después de un año de nacidas, o sea, ya después de un año de que están el animalito comienzan a salirle estas astas o estos cuernos. Y a medida que van creciendo, a medida que van aumentando en tamaño, entonces se va desarrollando en estas astas o estos cuernos. Pero existen también, lo normal es de que estas astas las tengan solamente los machos. Pero existen hembras que también tienen o poseen estos cuernos o estas astas, y que es los ciervos de la especie de los renos o el género de los renos, donde ambos sí tienen astas o cuernos. Pero mientras las hembras que tienen astas, las que las poseen, que son muy pocas, las utilizan pero para la defensa de sus crías. En cambio los machos sí utilizan estas astas o estos cuernos para el apareamiento, para enfrentarse entre sí, ya que estas astas representan belleza, poder. Más adelante vamos a hablar un poco más de eso también. El ciervo de agua es el único que carece de cornamentos, no les crece las astas. Pero en cambio, estos ciervos de agua sí le crecen dientes, como los dientes, los caninos, sí son superiores, son muy grandes. Y esta es la defensa que ellos tienen. Digamos que así se adaptaron a su hábitat. Entonces vemos una gran sabiduría e inteligencia del creador al ver que a estos ciervos de agua, si tuvieran astas, pues estas astas en lugar de ser un beneficio, pues les serían un estorbo. Entonces a ellos sí se les dio fue unos caninos muy grandes con los cuales ellos se defienden.
Ahora, los ciervos pueden ocupar casi todos los continentes y pueden vivir en casi cualquier hábitat. Como tundras árticas, las tundras árticas son digamos, el polo norte, lo que es Canadá, Alaska en Estados Unidos, o Rusia, Groenlandia, Islandia. O sea, estamos hablando de zonas muy inhóspitas, o sea, lugares muy nada cómodos o nada seguros para habitar, donde hay muchos escasos recursos y climas muy extremos. Allá habita el ciervo. Pero también puede habitar en selvas, en bosques tropicales, en matorrales áridos, lugares desiertos, como en el Salmo que estamos aquí tratando. Estamos hablando del Medio Oriente, en pastizales, en humedales, casi a cualquier terreno el ciervo se adapta. Su expectativa de vida es muy corta, puede ser de 11 a 12 años, porque tiene muchísimos depredadores. Entre ellos están el lince, el coyote, el lobo gris, el oso pardo, el puma de montaña, el jaguar, el tigre, el cocodrilo, el león. Y el peor animal de todos, que es su depredador, es el ser humano, que ha invadido su hábitat. Y por eso se reduce su expectativa de vida a 5 o solamente un par de años. Ahora, estamos hablando de la cornamenta, y la cornamenta de un alce, que es una de las especies de los ciervos, puede pesar hasta 36 kilos. No todos los ciervos cuentan con esas enormes cornamentas, pero como decimos, muchos de ellos poseen unos prominentes colmillos, como el ciervo de agua dulce. Sus extremidades son largas y musculosas y adaptadas para los terrenos rocosos y leñosos donde habitan. Tienen una visión nocturna excelente, excelente. Generalmente los machos son mucho más grandes que las hembras. Y el ciervo más pequeño es el pudú del sur. Estamos hablando de los ciervos que habitan en Chile y en Argentina, con 36 a 41 centímetros y pesando entre 7 a 10 kilogramos. Y la especie más grande es el alce. Estamos hablando de Canadá, de Alaska, Estados Unidos, por allá. Y puede llegar a medir hasta 2.6 metros y pesar hasta 820 kilos. Tiene una especie de pelaje muy variado. Estamos hablando de un animal muy hermoso, extremadamente hermoso, ágil, bello. Su pelaje varía entre marrón, rojo, marrón chocolate, grisáceo, y otros tienen manchas blancas. Y solamente mudan 2 veces al año. Entonces, si usted dice que tiene muy poquita ropa, yo solamente le doy 2 mudas al año. Y usted sí tiene, digamos, un armario mucho más grande. Yo solamente 2 veces al año, y con eso ya tiene. El pelaje rojo y fino que tiene un ciervo en verano es reemplazado gradualmente en otoño, en un marrón grisáceo. Y más o menos podemos entender como un camuflaje, donde hay mucha nieve, entonces se comienza a camuflar el ciervo, todo natural. Es una inteligencia del creador muy bárbaro con estos animales. Su defensa contra los depredadores es la huida, salir corriendo, la huida. Y su comportamiento es por eso muy errático y difícil de seguir, ya que no pasan más de un solo día en un solo lugar. Entonces, quien dice, no, yo no me voy de acá, aquí me sacan es con las patas por el delante. No, ellos son erráticos y ellos son difíciles de seguir porque no pasan más de un solo día en un solo lugar. Entonces, cuando le dicen sierva, diga, sierva, ellos son erráticos, ellos son nómadas. Los machos viven solos y las hembras son las que forman los rebaños, y la hembra experimental los dirige. Pero esto en el plano espiritual podemos decir las personas que son contemplativas del espíritu, como lo hacía el rey David, que se apartaba con sus ovejas, pero para cantarle al creador, para componer en esa soledad. Y estamos viendo los machos en el sentido espiritual así.
Pero digamos el macho, el físico, ellos les gusta son vivir solos. Ellos van en cada año que se les renueva la ornamenta, van y pelean por la hembra, ñanca, ñanca, ñanga, y nos vemos, mija. Y se van. Y ya. Y ya, pues ya queda la hembrita con su peladito o con su ciervito. Dan dos, pueden dar dos. Y ellas son las que forman las manadas, los rebaños, y la más experimentada, la que lo dirige. Solamente que llegan cada año a hacerle el favor. Brahman. Aquí esta versión dice jadean. Brahman. ¿Qué significa bramar? Bramar significa emitir un grito fuerte desde lo más profundo de las entrañas. Significa un clamor ensordecedor y desgarrador, o sea que como que parte el alma, duele al escucharlo. Es un clamor intenso, es desesperado y es un grito potente. Entonces cuando el Creador nos dice, clamad a voz en cuello y no te detengas, Él está diciendo, bramen. O sea, le está diciendo, emitan un grito profundo emitan un grito fuerte desde lo más profundo de sus entrañas. Hagan un clamor ensordecedor y desgarrador, un clamor intenso y desesperado, un grito potente. Eso es lo que significa desde el plano espiritual, bramar, como hacen estos animales que al escucharlos duele y parta el alma. Entonces cuando el Creador nos dice, alza tu voz como trompeta, nos está diciendo, bramen, griten, que les salga, que desgarre el alma, esos gritos, esas oraciones suyas. Se puede decir muchísimas más cosas de los siervos, pero esto simplemente es una base para conocer el animal con el cual Hashem Adonai compara a su pueblo, para conocer que es un siervo. Y los siervos, pues, en la Biblia, pues, aparecen. Hay muchos pasajes que hablan de este símil entre Israel como el siervo del Creador. ¿Qué es un símil? Un símil es una figura retórica que consiste en comparar dos términos o conceptos que son similares. Entonces cuando el Eterno dice, Israel es mi siervo, ahí venga, entonces vamos a hablar qué es un siervo. Entonces ahí dijimos más o menos qué son los siervos. A ver, vamos a ver algunos de ellos, pasajes bíblicos pues de nuestra Sagrada Torá, como Levítico capítulo 25, pasuk 55, y dice, porque a mí es a quien sirven los israelitas, siervos míos son, a quienes yo he sacado del país de Egipto, yo Hashem vuestro Elohim. Y luego también en Nehemías capítulo 1 y el pasuk 10, y dice, aquí tienes a tus siervos, a tu pueblo que tú has rescatado con tu gran poder y tu fuerte mano. Entonces Nehemías oraba y le decía a Hashem Adonai, aquí tienes a tus siervos, a tu pueblo que tú has sacado con tu gran poder y tu fuerte mano. Luego también el Salmo 113, el 1 dice, aleluya, alabad siervos del Eterno, alabad el nombre de Adonai. ¿Sí ve? ¿Quiénes son los que alaban al Creador? Sus siervos son los que lo alaban. ¿Quiénes son los que oran con gran clamor? Sus siervos, porque los siervos son los que braman. Ahora también Joel capítulo 2 y el pasuk 29, en algunas Biblias, en algunas versiones, está en capítulo 3, verso 2. Entonces Joel 2:29, y en algunas versiones está en el capítulo 3, verso 2, y dice, hasta en los siervos y las siervas derramaré mi espíritu, mi Shejina, mi presencia en aquellos días. ¿Sobre quién es que el Eterno, el Creador, va a derramar de su espíritu, de su Shejina, de su presencia? Sobre sus siervos y sobre sus siervas. Sobre sus siervos y sobre sus siervas. Entonces, como habíamos dicho, su defensa contra los depredadores es la huida, salir corriendo.
y en su huida pueden alcanzar hasta 60 kilómetros por hora. Esos son los ciervos. ¿Qué nos está hablando el creador acá? Tienes un enemigo, un pecado, algo, se levanta una persona con chisme, que le una difamación, le va a hacer problema. ¿Y sabe qué? Salga corriendo, parce. Huya, salga corriendo. No lo enfrentes, salga corriendo. Salga corriendo. Y en su hábitat tiene que convivir con sus peores enemigos. Estamos hablando tanto animales como climas extremos y en zonas inhóspitas. O sea, para el ciervo vivir no le tiene nada fácil. O sea, para un ciervo vivir no la tiene nada fácil. Entonces usted diga, uy, parce, no la tengo nada fácil. No la tengo nada fácil. Levíticos capítulo 11 y el verso 3 nos dice: cualquier animal de pezuña partida, hendida en mitades y que rumía, o rumiantes, si lo podéis comer. O sea, estamos hablando de que el ciervo son animales kosher, son animales puros, son animales correctos, son animales aptos para el alimento. Estamos hablando que el ciervo en sentido espiritual, el ciervo es ¿qué? Una persona ¿qué? Pura, correcta, apta. Usted quiere ser puro, correcto, apto, sea un siervo y sea una sierva. En su necesidad de agua, en su sed, o sea, eso ya es en el verano, el ciervo comienza a bramar. Como en esta versión que dice que como jadea la sierva tras las corrientes de agua. ¿Cómo es que jadea? Pues jadea, nos imaginamos un animal ya con la lengua afuera, que ya no puede, se está jadeando. La palabra correcta es bramar, bramar. Ya habíamos dicho que esa palabra bramar significa emitir un grito fuerte desde lo más profundo de las entrañas, un clamor ensordecedor y que desgarra el alma y quiebra el espíritu, un clamor intenso, desesperante, desesperado, un grito potente. Y eso son lo que hacen los ciervos en el verano, en su necesidad de agua, cuando buscan el agua. Y aquí la palabra nos dice que como jadea, como brama la sierva tras las corrientes de aguas, así jadea, así brama mi alma en pos de ti, mi Elohim. ¿Ah? En pos de ti, mi alma tiene sed de Elohim, del Elohim vivo. Entonces aquí los salmistas, los hijos de Coré, de Coraj, están diciendo que ellos bramaban por la presencia del Altísimo, como lo hace un ciervo tras las corrientes de agua, buscando agua. O sea, con un grito desesperante, angustiado, clamando por la presencia del Altísimo. ¿Su salvación cuál es? Cuando es perseguido por sus depredadores, ¿cuál es? Es que es esconderse. Por eso huyen, es esconderse, es perder su olor. Entonces aquí vamos a ir en el espíritu, imaginarnos a Daniel en el foso, en el pozo de los leones, rodeado de leones. Por eso es el pozo de los leones. Pero ¿por qué se salvó Daniel? ¿Por qué no se lo comieron? ¿Por qué? Porque era un ciervo. No. Porque Daniel no olía a carne. Y los leones se alimentan de carne. Pero Daniel no olía a carne. Por eso no se lo tragaron. Se volvieron vegetarianos. Y esto nos está hablando del espíritu. Nos está hablando del espíritu. Cuando hay una persecución, no tenemos que oler a carne. El siervo sabe que cuando viene un depredador, que son varios, linces, coyotes, lobos grises, osos pardos, el puma de la montaña, jaguar, el tigre, el cocodrilo, el león, el ser humano es el peor. O sea, ¿cuál es su defensa?
es salir huyendo, esconderse y perder su olor, dejar de oler a carne. Ustedes no han visto, yo sé que todos en la casa tenemos al menos un gatico y que a veces los tocamos y ellos comienzan a lamberse, ahí los entecamos y no sabe que ellos los hacen por instinto. ¿De qué? De que ellos no quieren olor a humano. Ellos no quieren olor a humano porque ellos, bueno, pues en la casa nadie los va a tragar, o espero que no, ¿no? Pero ellos lo que hacen es limpiarse para dejar de oler a humano, para perder su olor. Ellos lo que están es haciendo eso. Y el ciervo lo que hace es eso, ellos se esconden y buscan las aguas y buscan es esconderse para perder el olor, porque sabe que si viene un depredador y pierden su olor, no se los van a tragar, no se los van a devorar, no tienen que oler a carne. Nosotros hablando espiritualmente no tenemos que oler la carne, tenemos que perder el olor, la carne. ¿Qué es la carne? ¿Qué es la carne? Todo lo que se sale del espíritu. Amargura, grosería, vulgaridad, hablar en doble sentido, en conversaciones que no conviene, sentarse en silla de burladores, como dice Estelín, Salmo 1, contiendas, amarguras, rencores, resentimientos. Nuestro santo maestro habló del adulterio y dice que el adulterio comienza desde el corazón, adultera desde el corazón. Y luego más adelante habla del corazón, que es como el que corrompe, como el que daña. Y eso es oler a carne. Eso es oler a animal. Y el siervo sabe que su salvación es esconderse y perder su olor. Ahora, el siervo, ¿qué? Habíamos hablado de que ellos viven en muchos ámbitos, muchas zonas inhóspitas, difíciles, pero también pueden vivir en zonas suburbanas, hasta con los seres humanos. Son animales, la verdad, muy bellos, muy lindos. Por el Eterno nos compare con siervos. Habacuc capítulo 3 y verso 19 dice: Habacuc capítulo 3 y verso 19 dice: Habacuc 3:19. Habacuc 3:19. Hashem Adonai es mi fuerza. Habacuc 3:19. Él me da pies como los de ciervas, y por las alturas me hace caminar. ¿Sí ve? Los siervos, ¿qué? Los siervos que viven en esas montañas siempre buscan, ¿qué? Las alturas. Hashem Adonai es mi fuerza, o es mi fortaleza, es mi poder. Y Él me da pies como los de ciervas, porque ellos son muy ágiles. Hemos hablado de que sus extremidades son muy largas y muy musculosas. ¿Por qué? Pues de estar corriendo, papito. Él me da pies como los de ciervas y por las alturas me hace caminar. Y cuando dice, ay, pies como los de ciervas, yo quiero tener pies como de ciervas. ¿Y por qué ellos tienen pies como los de ciervas? La hemos dicho que sus extremidades son muy largas y muy musculosas. ¿Y por qué crees que quieren tener musculosas? Pues de estar corriendo, de tanta guerra, de tanto que las quieren tragar y ellos corren y corren y corren y corren. Entonces cuando está diciendo al creador, dame pies como de ciervas, pues piénselo antes. Ahora estamos diciendo que es como un ciervo. El creador dice, tú eres un ciervo. Dice, uy, parce, me va a tocar correr. Entonces prepárese para tener fuerza. ¿Y en dónde dice aquí el profeta que es su fuerza? Dice, Hashem Adonai es mi fuerza, yo me refugio en Hashem Adonai. Mientras el siervo corre para perder su olor y busca las aguas y se sumerge ahí para perder su olor, el profeta dice, yo me sumerjo en Hashem Adonai porque Él es mi fuerzas. Yo corro hacia Él. Y cuando corro hacia Él dice, y por las alturas me hace caminar. ¿Sí ve? Yo me escondo es en Él. Ante un depredador, ante un enemigo, yo corro a Hashem Adonai y Él me protege. Y yo me escondo ahí. Y yo camino en Él. Yo ahí camino en Él. Por las alturas me hace caminar. Estamos hablando del Espíritu. Estamos hablando del Espíritu. Del Rúa, de la Shekinah, de la presencia del Altísimo. Ahora, sus astas o cuernos, habíamos dicho que se le renuevan cada año. Y habíamos dicho que muchos llegan a pesar
Muchísimo, muchísimo, son grandísimos, hasta 36 kilogramos. Pues bueno, eso varía, depende al género, a la especie. Y la verdad, una cosa de esas es, además que son muy hermosas, pues eso es muy grande y muy pesado. Y eso representa, ¿qué representa digamos, en el plano físico y en el plano espiritual también? Representa el poder, porque de hecho ellos los utilizan pero en el apareamiento, para enfrentar a otro siervo. Representan el poder, la hermosura, la grandeza, la majestad, que son los más grandes, que son los más fructíferos en el apareamiento. Y eso es lo que le está diciendo a la hembra: mire, yo soy muy hermoso, yo soy muy grande, soy muy fuerte, soy muy fructífero, venga conmigo. Y eso es como la melena para el león, o las plumas para el pavo real. En la Biblia, ¿qué representa? En la Biblia representa el poder. Pero también vuelvo a repetir y digo que se le caen y se le renuevan cada año. Y espiritualmente estamos hablando de grandeza, pero estamos hablando también de orgullo. En ese lenguaje espiritual que estamos utilizando, significa que el siervo es tratado para volver a la humildad y a la dependencia. Porque cuando el siervo tiene pues esos grandes astas, esos grandes cuernos, pues ¿qué se cree? Muy fructífero, muy majestuoso, muy grande, muy lleno de hermosura, muy lleno de poder. Y eso es lo que muestra ante la manada, entre las siervas. En el plano espiritual, cuando se dice que se le caen, representa de que le está enseñando el siervo y lo está tratando para volver a la humildad, para volver a la dependencia. Porque él ya, y el siervo dice: no, al menos yo me defiendo con esto. Pero cuando tiene la cabeza pelada dice: no, parce, aquí sí, a correrse Dios, porque ahí sí, ¿con qué me enfrento? No tengo ni, o sea, ¿qué presumo de belleza? Pues no tengo nada. Entonces el siervo ahí es tratado y es vuelto a la humildad, es vuelto a la dependencia, es vuelto a la dependencia. Ahora, primer punto: desierto espiritual, lejos del templo. Y leemos el Teilim, Salmo 42, los primeros 5 pasuk. Del maestro de coro, poema de los hijos de Coré. Como jadea, como brama la cierva tras las corrientes de agua, así jadea mi alma en pos de ti, mi Elohim. Tiene mi alma sed de Elohim, del Elohim vivo. ¿Cuándo podré ir a ver la faz, el rostro de Elohim, su Shekinah? Son mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Elohim? Yo lo recuerdo y derramo dentro de mí mi alma. Cómo marchaba a la tienda admirable, al Mishkan, al santuario, al Beit Hamikdash, a la casa de Elohim, entre gritos de júbilo y de loa, y el gentío festivo. Estamos hablando de que esto es un símil. Entonces aquí dice el salmista, dice: yo recuerdo cuando iba a la presencia del Altísimo, allí al santuario, a la casa de Elohim, y cómo yo lo alababa, cómo yo lo exaltaba, con tanta gente festejando. Yo recuerdo y derramo mi alma en ese recuerdo. ¿Y cómo él se encuentra ahorita? En un desierto. Se encuentra lejos del templo. Lejos del templo. O sea, él cómo está. ¿Está qué? En un vacío, en una necesidad, en una aflicción. Tiene sed. ¿Y qué es un vacío? Un vacío es algo que no ha podido ser llenado. ¿Qué es una necesidad? Una necesidad puede ser emocional, sentimental, física, espiritual. ¿Qué es una necesidad? Una necesidad es una dependencia. Como que dependemos de nuestra felicidad para eso. Como si de nuestra paz depende saciar esa necesidad. Y vemos también una aflicción ahí. ¿Qué es una aflicción? Es una adversidad. Es una situación que trae una
opresión que roba la paz, que roba la tranquilidad, que roba el sueño, que no pueden comer, dormir. Por eso Él dice, son mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Elohim? ¿Por qué? Porque hay una aflicción, una adversidad, una opresión, y por eso busca la presencia del Altísimo. Por eso Él busca. Como jadea la sierva tras las corrientes de agua, así jadea mi alma en pos de ti, mi Elohim. Como brama la sierva con ese grito desesperado por el agua, así brama mi alma en pos de ti, mi Elohim. En pos de ti es que buscaba la presencia del Altísimo, pero ¿cómo buscaba la presencia del Altísimo? Bramando, o sea, clamando, pero deseándolo con toda su alma. Con toda su alma. Ezequiel capítulo 47. Los pasos 1 y 2 dice: me llevó a la entrada de la casa, y he aquí que debajo del umbral de la casa salía agua en dirección al oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia oriente. El agua bajaba de debajo del lado derecho de la casa al lado del sur. Luego me hizo salir por el pórtico septentrional y dar la vuelta por el exterior hasta el pórtico exterior que miraba hacia oriente, y he aquí que el agua fluía del lado derecho. Ahora vamos a leer ahí en el mismo Ezequiel 47, pero los versos 8 y 9, pasuk 8 y 9. Y dice, me dijo, esta agua sale hacia la región oriental, baja a la Arabá, desemboca en el mar, en el agua hedionda. Ponle cuidado. Y el agua queda saneada. Por donde quiera que pase el torrente, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. Los peces serán muy abundantes, porque allí donde penetra esta agua, lo sanea todo. Todo lo sanea. Y la vida prosperará en todas partes a donde llegue el torrente. Donde llegue esta agua, y todo lo que esté muerto va a vivir. Todo lo que esté enfermo va a sanar. Voy a volver a leer el 9. Donde quiera que pase el torrente, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. O sea, que si tú y yo nos movemos en esta presencia divina, ¿vamos a qué? A vivir. Dice, porque allí donde penetra esta agua, lo sanea todo. Necesitas sanidad interior, sanidad en el espíritu, liberación. Necesitas de esta agua, que es la presencia, la rúa del Altísimo. Y dice, los peces serán muy abundantes, porque allí donde penetra esta agua lo sanea todo, y la vida prospera en todas partes a donde llega el torrente. Y esto es lo que buscaba el siervo, y esto es lo que buscaba el salmista, la presencia del Altísimo. Porque si dice, yo estoy enfermo, yo necesito la presencia del Altísimo para ser sanado. Por eso él bramaba, por eso él jadeaba. Y si tú no has sido sanado, liberado, es porque tú nunca has bramado, nunca has jadeado en tu espíritu para la presencia del Altísimo. Nunca lo has hecho. Porque si lo hubieras hecho, ya esa agua ya te hubiera sanado, esa presencia del Altísimo ya te ha sanado, ya te hubiera sanado. Segundo, cuando soy probado, o pulido, o moldeado, o formado. O sea, cuando se cae la cornamenta. Cuando se cae la cornamenta. Hemos dicho que estas astas son muy grandes, son muy hermosas, pesan mucho y representan el poder, la hermosura, la grandeza, la majestad, que son grandes, que son majestuosos, que son fructíferos. Pero también hemos dicho que también se renuevan cada año, se caen y se renuevan cada año. Y significa que el animal es vuelto otra vez como a ser más indefenso de lo que es,
más indefenso de lo que es. Por eso son siervos, son más indefensos de lo que es. Y significa cuando el siervo en el sentido espiritual es vuelto a la humildad, es vuelto a la ¿qué? A la dependencia. O sea, que se le cae ¿qué? Se le cae eso tanto en lo que se gloría, eso tanto en lo que se apoya, ese punto en lo que es su referencia, su amor, es que es mi amor, es que es mi bebé. Ese punto en el cual es su escape, en el cual como que dice, no, esta es mi felicidad. Dice el Eterno, dice, esa es tu felicidad y no es mi felicidad. Dice, yo se lo voy a quitar entonces. Estamos hablando de los Isaac. Ese punto a donde recurre. Ese punto en lo que le da seguridad. Ese punto en lo que le da placer, satisfacción, una satisfacción pasajera. Y el Eterno dice, bueno, entonces yo le quito las astas. Y le dice, yo te quito tu cornamenta para mostrarte que no eres nadie sin mí. Que lo que eres por mí. Que si respiras es porque a mí se me da la gana. Que si tu corazón sigue latiendo es por mí, no es por ti. Por eso te quito la ornamenta, la cornamenta, las astas, los cuernos, pues, para mostrarte que depende de mí, que me necesitas. Teilín, Salmo 119. Y el pasuk 67. Y dice, antes de ser humillado me descarriaba, mas ahora observo tu Torah. Pero ve lo que dice el salmista, antes de ser humillado me descarriaba. Ve, mas ahora observo tu Torah. Parce, usted no debió haber sido humillado. Pero como no guardaba la Torah, el Eterno le tocó humillarlo, ¿sí ve? ¿Para qué? El Eterno lo humilló, ¿para qué? Para volverlo a la Torah. Hay un pasaje que dice, lo llevaré al desierto y allí le hablaré a su corazón. O sea, en todo lo que se entretiene, puede ser un amor, una amistad, un trabajo, muchos quehaceres. Dice, bueno, yo le voy a quitar todo eso y lo llevaré al desierto, que no tenga nada de entretenimiento. Y allí le va a hablar a su corazón. ¿Por qué? Porque allí me va a escuchar. Allí no va a tener ninguna interferencia para que me escuche. Pero como no me quiere escuchar a la buena, pues entonces lo va a hablar a la mala. Pues la persona decide, ya. Ve. Pasuk 71. Un bien para mí ser humillado, para que aprenda tus preceptos, tus mandamientos. ¿Sí ve? Un bien para mí ser humillado, para que aprenda tus preceptos. ¿Cuándo es cuando una persona comienza a orar, clamar cuando tiene necesidad? Porque si no, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, bueno, yo no sé cuántas más hay, y ahí. Y shorts, y bueno, una cantidad de vainas, y se quedan ahí, vea. Parce, si usted tuviera necesidad de orar, hermano, usted estaría orando y clamando porque sabe que de eso depende su vida. Pero como usted dice, yo no necesito orar, pues no ora. Entonces, o usted ora por la presencia del Altísimo, o usted ora para salir de una aflicción. La persona decide. ¿Qué es mejor, orar por la presencia del Altísimo? Quiero más de ti. Orar adorando al Creador o alabándolo. Orar para decir, ay, ten misericordia de mí, sácame de problema. Pues la persona decide. Si decide orar en adoración o pidiendo ayuda. Y él dice aquí, un bien para mí ser humillado, para que aprenda tus preceptos. Pero ¿quién lo mandó? Bueno, o quién nos mandó, pues. Ven. A ver, el 75, pasuk 75, estamos en Salmo Teilín 119. Yo sé, Hashem, que son justos tus juicios, que con lealtad me humillaste tú. O sea, por tu fidelidad, por tu amor, por lo bondadoso que eres, me humillaste. ¿Por qué? ¿Por qué? Para
a la postre hacernos bien. Yo sé, Hashem, que son justos tus juicios, que con lealtad me humillaste tú. La verdad, haber un problema, una aflicción, la verdad, no es nada sencillo. O sea, como dice Amós, que les quitaba el alimento, que les quitaba el vestuario, pero ahí Amós 4 está hablando de que poco a poco va apretando, 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 y de hecho pues, lo vamos a leer, vamos a buscar Amós 4. Amós 4, 6. Yo también os he dado dientes limpios en todas vuestras ciudades, o si se estará diente limpio, y falta de pan en todos vuestros lugares, y no habéis vuelto a mí, dice el Creador. También os he cerrado la lluvia a 3 meses todavía de la siega. He hecho llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no he hecho llover. Una parcela recibía lluvia y otra parcela falta de agua. Se secaba. 2, 3 ciudades acudían a otra ciudad a beber agua, pero no calmaban la sed. Y no habéis vuelto a mí, dice Hashem Adonai. Os he herido con tizón y anublo. Os he puesto gobernantes que os aflijan. He secado vuestra huerta. Bueno, esto de he puesto gobernantes que se os aflijan lo he añadido yo, pero eso da el caso. Y he secado vuestras huertas y viñedos, o sea, no hay papa, y vuestras higueras y olivares. Los ha devorado la langosta, o el animalito que ahí se los traga. A veces es como la ardilla. Y no habéis vuelto a mí, dice Hashem Adonai. He enviado contra vosotros la peste, como la peste de Egipto, como lo que sucedió en el año 2020, del cual no voy a hablar. He enviado contra vosotros la peste, como la peste de Egipto. He matado a espada a vuestros jóvenes, mientras vuestros caballos eran capturados. O sea, no hay armamento, no hay defensa. He hecho subir a vuestras narices el hedor de vuestros campamentos. O sea, les he dicho, miren lo inmundos que son ustedes, miren, si son unas porquerías soy yo. Y no habéis vuelto a mí, dice Hashem Adonai. Os he trastornado como Elohim trastornó a Sodoma y Gomorra. Habéis quedado como un tizón salvado de un incendio. Y no habéis vuelto a mí, dice Hashem Adonai. Por eso así voy a hacer contigo, Israel. ¿Y por qué esto voy a hacerte? Prepárate, Israel, a afrontar a tu Elohim. Entonces el Creador, entonces la palabra nos dice un bien para mí ser humillado para que aprenda tus preceptos. Yo sé, Hashem, que son justos tus juicios y que con lealtad me humillaste. Estamos en el Salmo 119. Ahora el 136. Salmo 119 es paso 136. Haz que brille tu faz, tu Shekhinah, tu cara, tu rostro, tu Ruach. Haz que brille tu presencia para tu siervo, sobre tu siervo, y enséñame tus preceptos. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que dice el salmista ya? Dice, no, ya no más aflicción, ya no más humillación, ya no más juicio, no, ahora sí quiero tu presencia, no, ahora sí quiero, no, ahora sí quiero. No hay necesidad, no hay que me humilles más para mostrar tus preceptos, ya la aprendí. Entonces ahora haz que brille tu faz para tu siervo y enséñame tus preceptos. Mire las dos formas de aprender los preceptos del Creador.
en humillación, en juicios o por la presencia del Altísimo. Siendo pulido, siendo moldeado, siendo formado, quitándole las astas o en la presencia del Altísimo. La persona es la que escoge. La persona escoge entre orar en adoración, orar para que el Eterno nos saque de un problema. La persona lo decide. Tercero, Adonai nos quiere mover. Teilín o Salmo 43. El Salmo 43 es una secuencia del 42. Salmo 42 y 43 son uno solo. Sí, son uno solo. Adonai nos quiere mover. Teilín 43, 3. Y dice: envía tu luz y tu verdad. Ellas me guíen y me conduzcan a tu monte santo, donde tus moradas, donde está tu tienda, donde está tu casa. ¿Y por qué dice envía tu luz? ¿Por qué? Pues porque está perdido, porque todo lo tiene oscuro, porque está lleno de tinieblas. Por eso pide luz. Y luego dice, envía tu verdad. ¿Y por qué dice envía tu verdad? Porque no conoce el camino, porque está confundido, porque no sabe qué dirección tomar. Está en tinieblas, está oscuro, está sin dirección. No sabe qué camino tomar. Y por eso dice, envía tu luz y tu verdad. Ellas me guíen y me conduzcan, ¿a qué? A tu monte santo, a tus moradas. Siempre todo es ligado a la presencia del Altísimo, a la Shekinah del Altísimo. Siempre. Y el Teilín 119, volvemos al 119. El Pasuk 18 dice, el 18 dice, abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu Torah. Abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu Torah. Por eso le está diciendo en el 43, que es una secuencia del 42, envía tu luz y tu verdad. Ellas me guían. Aquí lo que está diciendo es que ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu Torah. ¿Por qué? Porque sabe que ellas, como dice acá, ellas son las que lo van a guiar y lo van a conducir. Dice, a tu monte santo y a tus moradas. Ahora Mishle Proverbios capítulo 20, el Pasuk 27. Mishle Proverbios 20, 27. Y dice, lámpara de Hashem Adonai es el hálito del hombre o el espíritu del hombre que explora hasta el fondo de su ser. O sea, estamos hablando de su espíritu, de su rúa, de su hombre interior, de su ser interior. Y dice que lámpara de Hashem Adonai es el espíritu del hombre que explora hasta el fondo de su ser. El Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu camino, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Quiere decir que cuando el ser humano graba la palabra del Creador en su corazón, ese espíritu lleno de la palabra del corazón, ese espíritu lleno de la palabra del Creador, se convierte en una lámpara para él. Y entonces no se va a perder.
¿Sí me están entendiendo? Como leímos en el Salmo 119, que es: abre mis ojos y yo miraré las maravillas de tu Torah. Entonces el ser humano llena su corazón ¿de qué? De la palabra del Creador. Y entonces ese espíritu que se llena de la palabra del Creador se vuelve una lámpara para él, para alumbrarlo. Porque ahí es donde la presencia divina le va a hablar y lo va a guiar. Lo va a guiar. Ahora volviendo a Habacuc capítulo 3 y el verso 19. Habacuc capítulo 3 y el verso 19 dice: Hashem Adonai es mi fuerza o mi fortaleza o mi poder, y él me da pies como los de siervas. Hemos dicho que es porque se la pasa corriendo. ¿Y a dónde corre? Pues a dónde corre, a la presencia del Altísimo, porque dice que Hashem Adonai es mi fuerza. Y por las alturas me hace caminar. ¿Y por qué camina en las alturas? Porque ha hecho de Hashem Adonai su fortaleza. ¿Y por qué le tocó hacerlo su fortaleza? Pues porque vive corriendo y porque es lleno de problemas. Entonces en sí los problemas, Gansuleto, va todo es para bien. No son los que nos elevan y los elevan y nos elevan y nos elevan y nos elevan. Porque uno es los que la pasa escondiéndose ahí. Y por eso el siervo tiene la característica de que sus piernas son muy largas y musculosas, pero porque la pasa corriendo. Si no se la tuviera que correr, pues no las tuviera así, pero las ejercita a través de todas las persecuciones que tiene. Y entonces el ser humano, el hombre espiritual, el siervo, ya hablando del ser espiritual, va a desarrollar su fe o su vida espiritual, porque a través de los problemas, que es el que le toca buscar al Creador, o le toca o muere o lo acaban. Tiene una de dos. Pero es mejor orar en adoración que orar para pedir clemencia al Creador. Amén. Es muy diferente bramar en adoración que bramar como sácame esta situación en la que yo me metí por mi desobediencia y por mi rebeldía. El 19 es el resultado de los pasuk 17 y 18. Estamos hablando de Habacuc. Habacuc 3, 17 y 18. Y dice, y aunque la higuera no florezca, acá dice, pues la higuera no volverá a echar brotes, ni habrá que recoger en las viñas. Faltará la cosecha del olivo, los campos no darán alimento. Faltará el ganado menor en el aprisco, o en el establo, o en el potrero, como lo quieran llamar. No habrá ganado mayor en los establos. Y el 18 dice, mas yo, o a pesar de eso, o a pesar de las circunstancias adversas, los problemas, mas yo en Hashem Adonai exultaré, o exaltaré, o adoraré, o me refugiaré, jubilaré en Elohim de mi salvación. Entonces vemos que Habacuc dice, yo soy un siervo, así como el siervo es perseguido por depredadores, yo estoy perseguido por circunstancias adversas, pero así como el siervo escapa para perder el olor y huye, yo huyo a la presencia del Altísimo para hacerlo mi fortaleza, y por eso Él es el Elohim de mi salvación. Y este libro tiene una particularidad que termina como comienzan muchos salmos. O sea, Habacuc termina su libro como comienza Teilín 42.1. ¿Cómo comienza Teilín 42.1? Lagnaseak Maskil. Así igualmente está terminando Habacuc su libro. Nagnasea Maskil, y eso significa para el vencedor que razonó y trajo conciencia, o para el victorioso que examinó y meditó en la sabiduría. Entonces está diciendo Habacuc, yo tengo circunstancias adversas, yo tengo problemas, yo tengo adversidad, yo tengo aflicción, pero yo hago igual que los siervos. Yo me escondo en el Creador y yo hago del Creador
mi fuerza y me escondo ahí, me refugio ahí. Y entonces él dice, es vencedor y es victorioso quien razona y quien trae conciencia y quien medita en esta sabiduría que está escrito en este salmo y en este Habacuc, en este libro de Habacuc. Salmo 42, y termino con eso, Salmo 42. Como brama, como jadea la sierva tras las corrientes de agua, así jadea mi alma en pos de ti, mi Elohim. Tiene mi alma sed del Elohim vivo. Entonces el Creador nos llama a buscarlo, a desear su presencia como la sierva brama y jadea por las corrientes de aguas. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Shalom, shalom, shalom.